Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Este video lo estoy grabando para salvar una falla técnica que el domingo nos impidió transmitir el mensaje. El tema ha sido el de la familia de Dios. Estamos en la lección 5 del ABC, de la primera semana del ABC. Y el tema de esta semana hace énfasis particular en la importancia de constituirnos como una familia especial de Dios para animar a la congregación a vivir una auténtica familia espiritual, manifestando amor, empatía y servicio, especialmente hacia los nuevos creyentes y hermanos que se integran, de modo que todos se sientan verdaderamente en casa en el cuerpo de Cristo. El domingo hacíamos un acting allí, le pedí a un hermano que con su esposa hace más de un año que se están congregando, que se pusiera de pie, y pregunté a la congregación cuántos le conocían, cuántos sabían su nombre, cuántos sabían algunos detalles particulares, y muy pocos levantaban la mano, y esto era simplemente para llamarnos la atención de que, a pesar de que hace más de un año que se están congregando regularmente con nosotros, muy pocos les conocían. Un poco, no para marcar fallas o errores ni avergonzar a nadie, simplemente para hacer notar la importancia de acercarnos a las personas y conocerles, para hacerles sentir realmente en familia. Mencionaba el domingo en el mensaje básicamente el pasaje de Gálatas 6:10, que dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia somos una familia, somos la familia de Dios, y tenemos que aprender a convivir como tales. Mencionaba tres verdades que nos ayudarán a cultivar un ambiente familiar. La primera verdad habla sobre que somos una familia por obra de Cristo, que nuestra identidad familiar está establecida en y por Jesucristo, y citaba Efesios 2, 19 al 22, donde dice que así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y este pasaje habla acerca de ser conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, allí en el versículo 19, pero también habla de ser edificados, de ir creciendo, de constituirnos en un templo santo en el Señor, y todos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. He aquí la tremenda importancia que tiene el entender la función familiar que establece Dios para la vida en comunidad, para la vida de la iglesia. Y a pesar de que somos diferentes, estamos desafiados y llamados a la unidad en la diversidad. Citaba 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, donde dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí se nos habla acerca de la identidad nueva que tenemos en Cristo y de la unidad que Él ha establecido para nosotros. Tenemos una pertenencia mutua. En Romanos 12, versículos 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y tenemos que animar y recordar a las personas nuevas que se van convirtiendo y que se van sumando, uniendo a la iglesia, que ya son de la familia, que su lugar no se tiene que ganar, sino que se recibe por la fe en Jesucristo. La Biblia, el Señor nos desafía a un ambiente familiar donde el estándar de ese ambiente familiar sea el amor fraternal. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo les doy,
que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Aquí el mismo Señor Jesucristo nos está dando un mandamiento. No es que nos está sugiriendo o nos está pidiendo amorosamente, sino que nos está mandando a que nos amemos. Y aquí tenemos que entender que el amor no es una emoción o un sentimiento que nos tiene que brotar o que a veces puede surgir o no, sino que es algo que debemos practicar, algo que debemos ejercitar, algo que debemos hacer en obediencia, porque es un mandamiento de Dios para nuestras vidas, que nos amemos unos a otros, y esto será un testimonio para que otros puedan entender, conocer y apreciar el valor de la familia de la fe. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. También nos insta a actitudes internas que constituyan puentes. Dice Filipenses 2, del 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el Señor nos desafía a dejar el egoísmo, el egocentrismo de lado, en segundo plano, para priorizar la vida del otro, para acercarnos amorosamente y establecer una relación familiar, porque esta es la vida de la iglesia. No somos individuos que nos hemos juntado, que nos hemos aglomerado, sino que somos un solo cuerpo, miembros todos diferentes, distintos, pero todos miembros de un mismo cuerpo que es Jesucristo. Y somos desafiados a la hospitalidad y al servicio mutuo. Allí Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 8 al 10, dice: antes todo tengan entre ustedes ferviente amor. Y ferviente amor habla de un amor que hierve, un amor caluroso, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y después insta: hospédense unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí habla acerca de los dones y capacidades y habilidades que Dios nos ha dado, que no son para guardárnosla y no son para lucirnos nosotros, sino que tienen el propósito de producir esa unidad, esa amalgama que une al cuerpo de Cristo, siendo tan diferentes unos de otros, pero esa amalgama es el ferviente amor, porque ese amor es el que cubre multitud de pecados, y tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a adoptar la cultura del abrazo. Nosotros como latinos somos abraceros y besuqueros, pero a veces nos restringimos un poco, nos limitamos un poco por distintas razones, pero tenemos que animarnos a acercarnos a la hermana, al hermano, abrazarle, preguntarle por su vida, saber qué siente, qué problemas tiene, qué necesidades, poder orar por ellos. Atrevámonos a romper ese hielo, a quebrar toda barrera que nos mantenga distanciados y a trabajar por la unidad en el espíritu. La práctica de la familia se sustenta en el servicio mutuo, y en Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Haciendo el bien, dice, mayormente a los de la familia de la fe. Después nos estimula a la perseverancia en comunidad. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Aquí nos dice que tenemos que considerarnos mutuamente, interesarnos mutuamente unos por otros y estimularnos al amor, desafiarnos mutuamente a ejercer, a practicar el amor y a las buenas obras. Y la iglesia primitiva nos sirve como un modelo, porque allí en Hechos capítulo 2
en los versículos 42, 46 y 47, dice que los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban constantemente, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Realmente esta práctica amorosa y este ejercicio que no, evidentemente, no nace naturalmente en nuestro corazón, sino que es un acto de obediencia a la voluntad de Dios, produce una bendición no solo dentro de la congregación, sino para aquellas personas que todavía no le conocen, pero que ven en nuestra conducta, en nuestra actitud y en nuestras relaciones la vida de Cristo real. Hay un desafío en Romanos 15:7 a que nos recibamos unos a otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, aquí hay un desafío práctico, y ese desafío práctico es establecer un ministerio de bienvenida. Decía el domingo que si la iglesia necesita tener un ministerio de bienvenida, y todos coincidíamos que sí, pero ese ministerio no tiene que ser una cuestión organizada, establecida en el organigrama, sino que ese ministerio de bienvenida tiene que estar constituido por todos nosotros, por cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros aprendamos a estar atentos cuando una persona nueva llega, ya sea un creyente que viene de otra iglesia, ya sea una persona que es invitada por otra, que pueda sentir que es bienvenida, que pueda sentir que es apreciada, que pueda verse rodeada de personas que le expresan cariño, atención, amor, interés por su vida y por sus necesidades. No necesitamos tener un ministerio organizado, sino que cada uno de nosotros debemos sentirnos obligados, si podemos decirlo de esta manera, a ser parte de ese ministerio espontáneo de amor. También estar dispuestos a conectar a cada recién llegado con alguien que esté preparado y capacitado para guiarle en los primeros pasos en el discipulado. Para eso estamos haciendo este curso del ABC, para aprender cómo guiar a otros en los primeros pasos de su fe, y también ejercitar o ejercer nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás, animarnos y animar a todos, ¿no? Viejos y nuevos, a descubrir y utilizar esos dones para la edificación mutua. La iglesia no es un club. No es un club selecto, no es una institución fría. La iglesia es la casa del Padre, y así debemos vivirla, y así debemos experimentarla, y así debemos sentirnos, como que estamos en casa, y cada persona que llega, que pueda sentirse que llegó a casa, que llegó a un lugar donde el amor, la atención, la simpatía, la empatía le envuelve, le cobija y le anima a permanecer, a quedarse, donde todos los hijos encuentren amor, propósito y un lugar para servir. Entonces, para finalizar, algunas preguntas de reflexión personal. Y esta pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es, la primera de ellas: ¿estoy reflejando el amor incondicional de Cristo hacia cada persona, hacia cada hermano o hermana, especialmente a los recién llegados? ¿Lo estoy haciendo? Y si no, ¿qué debe modificarse en mi conducta para que eso suceda? ¿Me intereso por sus vidas, por sus historias, por sus luchas, por sus sueños, por sus necesidades? ¿Estoy interesado en compartir sus necesidades como un motivo de oración? ¿Estoy dispuesto a abrir mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi agenda, para disponer de tiempo, que siempre es escaso, pero cuando algo nos interesa lo encontramos? Nuestra agenda para dedicar tiempo a algunas personas para crecer o para tener amistades. Hay personas que quizás son miembros de la iglesia, pero se sienten solos, ya sea por edad, por distancia familiar, y lo que desean es tener una amistad. Pero a veces es difícil encontrar ese tiempo para hacer amistades o para cultivar amistades. ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón, mi mente, mi espíritu y mi agenda para ser el amigo, la amiga que otro está necesitando?
Oremos para que el Espíritu de Dios despierte en nosotros un corazón de familia y nos impulse a vivir amor, empatía, interés y servicio todos los días, de modo que cada persona que cruce las puertas de nuestra iglesia experimente el abrazo del Padre a través de nosotros. Que Dios te bendiga.